Yo soy Adalberto Agudelo Cardona y te doy la bienvenida una vez más a Horror Ipsum, historias que abren las puertas a la oscuridad. ¿Cuándo fue la última vez que jugaste en el bosque? Vamos a contar algunas historias de personas que podrían responder a esa pregunta. Empecemos con una historia muy local. Cerca de mi ciudad, Manizales, hay otra ciudad que se llama Chinchiná, que es el centro de una gran actividad rural. Hace ya bastantes años, una familia iba caminando entre su finca y otra finca de las cercanías. La caminata, pese a considerarse una caminata corta, duraría más o menos una hora. A mitad del camino, cuando el camino atravesaba una parte bastante densa del bosque tropical que es nativo de la zona, el niño que iba con la comitiva, era una familia completa donde iban varios adultos, hombres y mujeres, y llevaban un niño de más o menos 11, 12 años, que de pronto, por estar jugando al borde del camino, muy cerca del inicio de la selva, pese a que madre, tías y abuela le decían no se aleje, no se aleje, salió corriendo, se metió un poco dentro de las hierbas y cuando menos pensaron, algo lo agarró por los tobillos y lo hizo perder entre la espesura. Los hombres que iban en la comitiva, el padre del niño, los tíos, los primos mayores, salieron corriendo detrás de él, pero no pudieron encontrarlo. Cuando regresaron al camino donde los esperaban las mujeres, con la terrible noticia de que definitivamente lo habían perdido, las mujeres se arrodillaron en el camino y empezaron a orar. Y después de varios minutos de estar rezando sus oraciones católicas, de estar rezando básicamente un rosario, de pronto hubo movimiento entre la selva y el niño, en un estado lamentable, raspado, golpeado, con la ropa destrozada, pero en términos generales bien, salió al camino y se sentó al borde del camino. Cuando fueron a mirar qué le pasaba, se dieron cuenta de que no estaba precisamente consciente. Estaba con la mirada perdida, no sabía qué le había pasado. Inmediatamente lo llevaron de regreso a casa, el niño se durmió toda la tarde y al día siguiente cuando se despertó como si nada hubiera pasado y no tenía la más mínima idea de lo que había sucedido, no tenía la más mínima idea de cómo había obtenido los raspones. Lo único que recordaba, lo último que recordaba, era que algo, no sabía qué, le había llamado la atención detrás de un árbol y él había salido corriendo para tratar de tal vez atraparlo o ver en todo caso de qué se trataba. Por supuesto, los más ancianos del pueblo y de la familia sabían la respuesta, y es que en la selva, en los bosques primitivos, todavía habitan criaturas, seres que no necesariamente hemos entendido por completo, que en algunos países se llaman hadas y aquí se llaman duendes. Y hasta el día de hoy, ese niño que creció para convertirse en un profesional muy responsable, muy exitoso, con una hermosa familia, cuenta de vez en cuando le preguntan, que cuando era niño, los duendes trataron de llevárselo. Vamos a alejarnos ahora un poco y vamos a subir hasta los montes Apalaches. Resulta que los montes Apalaches, que recorren prácticamente toda la costa oriental de Norteamérica, desde casi la Florida hasta Terranova, son una de las cordilleras más antiguas, si no la más antigua del planeta, y están cubiertas de bosques muy primitivos y muy antiguos. Los habitantes de la zona dicen que para vivir en la zona o para pasar, trasegar la zona a través del camino de los Apalaches, que es un camino muy utilizado por excursionistas, muy popular entre excursionistas, hay unas reglas. Varían
de persona a persona, pero en términos generales las reglas son más o menos como siguen. Si vas por el camino, nunca te internes en el bosque. Si vas por el camino y en el borde del bosque o en el bosque ves algo incomprensible, poco natural, no lo viste. Si vas por el camino y escuchas un sonido que no habías escuchado antes y que no te suene natural, no lo escuchaste. Si vas por el camino y alguien dice tu nombre o alguien te llama por tu nombre, nadie te ha llamado. Si por algún motivo debes internarte en el bosque, pide permiso antes de entrar. Si por algún motivo tuviste que internarte en el bosque y te perdiste y perdiste de vista el camino, lo mejor que puedes hacer es preguntarle a una araña. Hay unas arañas pequeñas pero de patas muy largas que en inglés y en la zona llaman Daddy Longshanks, papá piernas largas. Si ves una de esas arañas, pregúntale muy respetuosamente para que por favor te indique la dirección del camino. La araña entonces estirará una de sus patas largas y flacas y te señalará la dirección en la que está el camino. Voltea en esa dirección, no mires atrás, regresa al camino. Si estás caminando por un camino que atraviesa el bosque y de pronto todas las aves y los insectos callan, regresa por donde viniste. Si venías en un vehículo, trata de llegar al vehículo lo antes posible y lárgate. Si vas por el camino y ves que algo del bosque empieza a seguirte, no corras, porque correr activa los instintos de persecución, incluso si no sabes exactamente qué es lo que te está persiguiendo. De manera rápida pero calmada y sin correr, sigue tu camino y busca refugio. No corras, jamás. Si vas por el camino y te encuentras de frente algo que no puedas explicar, date media vuelta, sin correr, regresa por donde viniste y lárgate. Y no te encontraste con nada en el camino. La gente que vive en la zona sabe perfectamente que, además, cuando cae la noche, no hay por qué exponerse al bosque. No hay que acercarse al bosque. Lo mejor que uno puede hacer es encerrarse en casa. De tal manera que cuando caiga la noche, quédate en casa, cierra todas las ventanas. Y si dejas alguna ventana abierta o debes asomarte a la ventana y ves algo salir del bosque, no lo has visto. Si es de noche y alguien toca a tu puerta, pero no estás esperando a nadie, no abras la puerta bajo ninguna circunstancia. Si alguien llama, habla, te llama por tu nombre desde el otro lado de la puerta, nadie te ha llamado. Esas son, en términos generales, las reglas de los Apalaches. La gente que vive allá sabe que debe cumplirlas. Entonces tenemos a esta chica que se llama Ali y ella nos cuenta que siendo niña, teniendo unos 11 o 12 años, estaba con una prima. Estaba en su casa, ella nació y se crió y creció en los Apalaches. Y entonces la madre de Ali tenía que ir al pueblo más cercano por viandas, por alimentos, y tomó el automóvil y se fue y les dijo a las niñas que se encontraban en la casa de la abuela, que estaba también en medio del bosque a unos 45 minutos de distancia por el camino más cercano. Las niñas aprovecharon la tarde, que era muy hermosa, muy calmada, muy primaveral, para emprender camino. Ellas conocían perfectamente las reglas. Cuando se acercaron a la casa de la abuela, para llegar a la casa de la abuela tenían que tomar un caminito más pequeño que se desviaba del principal
y que estaba más metido dentro del bosque. Cuando tomaron ese camino, Ali empezó a escuchar una voz muy lejana que decía su nombre. La voz sonaba fuerte, pero sonaba muy lejos, muy lejos, muy lejos. Y a Ali le pareció que era la voz de su madre, pero no tenía ningún sentido porque su madre estaba en el pueblo, a no ser que antes de que llegaran hubiera tomado otro camino, hubiera llegado a la casa de la abuela. Prácticamente imposible, pero no podía descartarlo porque la alternativa es casi demasiado terrible para tenerla en cuenta. Y de pronto Ali siguió escuchando que la llamaban desde lejos en el bosque. Ali, Ali. Y recordó otra de las reglas de los Apalaches. Y es que cuando escuchas una voz que te llama, mientras más lejos suene, más cerca está quien o lo que te está llamando. Y la voz sonaba muy lejana. Ali conocía todas las reglas, simplemente ignoró lo que estaba sucediendo, su prima también, las dos guardaron silencio y empezaron a caminar más rápido hacia la casa de la abuela. Y de pronto cayó un silencio sepulcral. Ni un ave, ni un insecto, ni siquiera el viento sonaba entre las hojas. Las dos niñas sabían lo que eso significaba, así que apretaron el paso sin echarse a correr. Y de pronto escucharon ambas que se movían hojas a un borde del camino, más o menos a unos 10 metros detrás de ellas, y en contra de todas las reglas miraron y vieron como una sombra, un ser, una entidad más bien indescriptible, humanoide porque tenía dos brazos y una cabeza, empezó a arrastrarse fuera de la tierra, agarrándose a las piedras y a las hierbas y al polvo del camino, y empezó a incorporarse y empezó a levantarse mirándolas. La prima de Ali perdió completamente la compostura, olvidó las reglas y echó a correr hacia la casa de la abuela, que ya estaba visible, estaba a unos 30 metros de distancia. Ali no olvidó las reglas, volvió la mirada hacia la casa de la abuela y caminó con firmeza y tan calmada como podía, que no era mucho realmente. Es una niña de 12 años perdida sola en medio del bosque y está siendo perseguida por una silueta remotamente humanoide, alta, muy alta, completamente negra, que no refleja ningún tipo de luz y únicamente se le ven en el rostro completamente negro dos ojos luminosos. Y ese ser estaba persiguiéndola, pero ella sabía que no podía correr, así que caminando, apretando el paso tan rápido como podía sin correr y aparentando toda la calma que podía, siguió caminando y escuchaba pasos detrás, pasos lentos pero largos que pisaban con mucha fuerza el camino por donde ella transitaba. Y seguía escuchando esa voz lejana, muy parecida a la de su madre, que la llamaba Ali, Ali. Finalmente se acercó a la casa de su abuela. La criatura seguía persiguiéndola, pero no corría, no parecía que estuviera realmente en peligro, pero ella sabía que sí lo estaba y mucho, porque si la criatura la atrapaba y la llevaba al interior del bosque, nadie sabía lo que le podía pasar, y puede haber destinos mucho peores que la muerte. Así que ella simplemente se enfiló hacia la puerta de la casa de la abuela y allá entró. La abuela la estaba esperando detrás de la puerta y tan pronto Ali entró, la abuela cerró y atrancó la puerta y cerró las cortinas. La prima de Ali estaba echada en un rincón con los brazos alrededor de las rodillas llorando de terror. Ali tenía lágrimas en los ojos, pero logró contenerse y le preguntó a su abuela dónde estaba mamá. La abuela le confirmó que antes de irse para el pueblo, mamá la había llamado y le había dicho que le dijera a las niñas que ella las recogía más tarde en el automóvil.
ese momento sonó al otro lado de la puerta la voz de mamá llamando: Ali. Cuando la abuela se asomó a la ventana, ya no había nada. Ali tenía un gran problema con esa voz, y es que en esa época, preadolescente, no le gustaba su primer nombre. Entonces ella se hacía llamar por su nombre en medio. Así que si en algún momento alguien o algo había escuchado cerca de su casa cómo charlaba con su familia y por qué nombre la llamaba su familia, la llamaban por su segundo nombre. Nadie en esa época la llamaba Ali. Otra historia, también ocurrida en los Montes Apalaches, es la de dos chicos, primos, primo y prima, de entre 10 y 11 años que estaban jugando cerca de la casa de sus padres. Los padres obviamente les dijeron siempre que no debían alejarse del camino, que no debían entrar al bosque, y de hecho ellos conocían las reglas. De pronto están jugando al borde del camino y la niña, la prima, vio algo que se movió entre unos arbustos y tuvo curiosidad y entró al bosque. Su primo, preocupado porque la niña no estaba cumpliendo las reglas y se estaba poniendo en mucho peligro y los estaba poniendo a los dos en peligro, se fue corriendo detrás de ella llamándola, y cuando se acercaron al arbusto donde habían visto el movimiento, escucharon algo. Un sonido aterrador, porque parecía un gruñido. Pero no era el gruñido de un oso o de un puma, que son bastante característicos. No era el hiss de una serpiente, no era el canto de un ave, ni ningún sonido que pudiera ser un ave. No era el sonido de un búho, pese a que estaba a plena luz del día y los búhos no salen de día y no cantan de día, no ululan de día. Era como si un ser humano estuviera tratando de imitar el gruñido de una bestia. Y eso lo hace todavía más terrible, más terrorífico, más perturbador, porque ¿por qué razón un ser humano podría estar escondido en el bosque tras de un arbusto espiando a dos niños? ¿Y por qué un ser humano podría estar escondido en el bosque detrás de un arbusto espiando a dos niños y tratando de asustarlos? Los dos niños simplemente se miraron, regresaron corriendo al camino y salieron corriendo hasta la casa. Cuando llegaron a la casa, la chica, la prima, pidió llamar a sus padres. Inmediatamente los papás del niño se comunicaron con los papás de la niña, y pese a que el plan era que ella se quedara con ellos un par de días, ella pidió que la fueran a recoger. Estaba completamente aterrorizada. En efecto, el automóvil apareció varias horas más tarde. Se llevaron a la niña todavía atemorizada. Los adultos simplemente dijeron: eso pudo ser un ave, pudo ser un tejón, que es un animal relativamente pequeño, no deja de ser peligroso, pudo ser un zorro, pudo ser cualquier cosa. Y se rieron para tratar de tranquilizar a los niños, pero el chico no estaba del todo tranquilo. Sin embargo, la rutina familiar cotidiana de vamos a comer, vamos a ver televisión un rato, es hora de irse a dormir, lo tranquilizó y se fue a dormir normalmente. Y de pronto se despertó. Todo estaba completamente oscuro. Las persianas, las cortinas de su habitación obviamente estaban bajadas, porque en los Apalaches, cuando cae la noche, cierras tus ventanas. Él no sabía que lo había despertado, y de pronto lo volvió a escuchar. Un gruñido, una especie de murmullo tal vez, ¿no? Una especie de rugido bajo, a muy bajo volumen, que era como si un ser humano estuviera tratando de imitar el ruido de alguna bestia desconocida. El niño se quedó paralizado. Él nunca había sufrido ni de pesadillas,
ni de terrores nocturnos, ni de parálisis de sueño, nada de eso. Había sido un niño muy sano psicológicamente toda su vida, pero en ese momento se paralizó por el terror. Solo podía girar los ojos buscando alrededor qué era lo que estaba haciendo ese sonido. Y de pronto lo vio, justo frente a su cama, que daba frente a la puerta del cuarto. Un rostro muy pálido, de ojos enormes y algo luminosos. Era el rostro de una mujer. Los cabellos oscuros, desordenados, grasientos le caían sobre los lados del rostro, ocultándolo, y parecía que ese rostro estaba flotando sobre la habitación, y empezó a acercársele muy lentamente. Parecía flotar, como si fuera una cabeza incorpórea, pero de pronto se dio cuenta de que sí había un cuerpo, y se dio cuenta porque sintió el peso de alguien que se había subido de rodillas, tal vez, a la parte de abajo de la cama. Obviamente, él estaba tan aterrorizado como nunca estuvo y como nunca más estaría en su vida. Y se dio cuenta de que en efecto había un cuerpo y era negro, pero ese traje negro o esa piel negra, lo que fuera, simplemente se confundía con el fondo oscuro, completamente oscuro de la habitación. Pero ese rostro, con una mirada fija, con una mirada muerta, pero brillante, seguía mirándolo a los ojos fijamente, como tratando de paralizarlo, como se dice que hacen algunas serpientes. Y de la garganta, detrás de ese rostro, seguía surgiendo ese ruido, como ese gruñido extraño. Y ese rostro seguía acercándosele lentamente. Y de pronto el chico simplemente salió de su estupor y lanzó un grito como no había lanzado jamás en su vida. Obviamente los padres sabían que el niño nunca había tenido pesadillas, nunca había tenido terrores nocturnos, y la habitación de ellos estaba justo al lado, así que en un santiamén abrieron la puerta casi derribándola del golpe, encendieron la luz y en el cuarto no había nada. Solo estaba el niño, aterrorizado, tratando de incorporarse sobre los codos sobre la cama, llorando de terror. Los padres revisaron toda la habitación. La madre se fue, se sentó junto al niño y trató de tranquilizarlo, mientras el padre revisaba debajo de la cama, revisaba el armario, revisaba las ventanas que estuvieran bien cerradas. No había nada. No había nadie. El niño estaba solo en la habitación. Conociéndolo, sabiendo que era un niño muy sano psicológicamente y emocionalmente, los padres tuvieron un problema bastante serio para manejar la situación. No les quedaba tan fácil simplemente hacer lo que normalmente hacen, ¿no? Te lo soñaste. Sin embargo, lo intentaron. La madre le decía, fue un mal sueño, fue una parálisis de sueño, a todos nos pasa, tuviste una pesadilla. El niño sabía que no era así. Finalmente, después de un rato bastante largo, la madre le dio al niño una tacita de leche caliente. El niño se la tomó, empezó a tener sueño y los padres estaban, de hecho lo invitaron a dormir en la habitación de ellos, pero era un niño grande, era un niño de 11 años, ya estaba a punto de empezar la adolescencia, no tenía por qué caer en esas cosas de niños pequeños, y era un niño valiente y dijo, no, yo duermo acá, te dejamos la luz encendida, no, no es necesario, eso ya se tuvo que haber ido, tal vez me lo soñé. Finalmente la madre se despidió de un beso, se fue. El padre volvió a echar un vistazo alrededor de toda la habitación, le aseguró que todo estaba bien y que de todas maneras si necesitaba llamarlos, que ellos estaban justo al lado, pendientes por si él los necesitaba. Y empezó a retirarse, cerrando la puerta de la habitación detrás de sí. Y en el último instante, faltando apenas pocos centímetros para que la puerta se cerrara, se escuchó al otro lado de la ventana ese gruñido, esa respiración, ese gruñido tan especial
tan aterrador, tan perturbador, como si un ser humano muy perturbado estuviera tratando de imitar el sonido de una bestia. Inmediatamente el padre volvió a abrir la puerta, se fue hacia la ventana donde había sonado, levantó la cortina y la cerró inmediatamente. Y entonces le dijo al niño: duérmete tranquilo. Era simplemente un animal que estaba fuera de la ventana. Sin embargo, mientras el niño intentaba dormirse, notó que su padre salía de la habitación sin cerrar la puerta, traía una silla y se sentaba junto a la ventana con el revólver en la mano para cuidar el sueño del niño. Resulta que en los Montes Apalaches hay ciudades, hay pueblos, y en algunas de esas ciudades obviamente están todos los servicios de la vida moderna. Por ejemplo, pizzas a domicilio. Había una persona joven que se pagaba los estudios universitarios trabajando durante el verano entregando pizzas. Y de pronto una noche llaman a la tienda, al restaurante, piden una serie de pizzas, piden 5 o 6 pizzas y lo llaman a él específicamente porque él trabaja en un automóvil en lugar de hacerlo en bicicleta o en motocicleta, y 6 pizzas pues ya resultaba una carga pesada para los que estaban en servicio en bicicleta, y él era el único que tenía, pues como decía, el automóvil y podía ir además más o menos lejos y ya era tarde en la noche. Entonces él emprendió camino. Nunca en su vida había tenido que entregar unas pizzas tan lejos. Él se demoró en llegar hasta el destino más o menos 45 minutos por una carretera secundaria no pavimentada, y cuando llegó vio que era una casa, casi una mansión enorme, ubicada en un claro en el medio del bosque, en los Apalaches. Él también conocía las normas, pero estaba más interesado en entregar su pedido. Y no tenía miedo inicialmente, simplemente una casa enorme con las luces apagadas a eso de las 11, 12 de la noche, todo normal. Así que se bajó del automóvil, lo dejó encendido, dejó las luces encendidas, fue hacia la puerta, timbró primero, notó que no había sonido de timbre, entonces asumió que todas las luces estaban apagadas y no hay timbre, no hay energía eléctrica. Entonces tocó con un golpeador de la puerta y esperó respuestas. Escuchó de pronto algunos sonidos que venían de los pisos superiores, pero no escuchó pasos que fueran precisamente a abrirle la puerta. Se quedó muy extrañado unos pocos minutos. Luego, aún con las cajas de pizza en la mano, ya empezando a cansarse, salió del porche y empezó a mirar alrededor, a mirar sobre todo los pisos superiores a ver si había una luz, un rostro, alguien que le hiciera señas de que esperara cualquier cosa. Y al principio no vio nadie. De pronto, en uno de los pisos superiores, tal vez un segundo o tercer piso, en una ventana a través del cristal, en efecto vio un rostro. Él no vio si se trataba en ese momento de una mujer, de un hombre. Lo único que vio era un rostro muy pálido que lo miraba fijamente, con unos ojos enormes, abiertos, mucho más abiertos de lo que él consideraba que podrían abrirse unos ojos humanos, y lo miraban así, fijamente desde una ventana alta, sin parpadear. A él eso no le gustó mucho, y de pronto sonaron golpes dentro de la casa y sonaron pasos, pero no le gustaron. Así que él hizo lo que haría toda persona sensata y todo repartidor de pizza sensato: dejó las pizzas en el porche, se retiró a su automóvil, que por algún motivo se había apagado, se encerró dentro del automóvil, intentó encenderlo y al principio no encendía. Tuvo que intentar varias veces y eso era raro. El automóvil no era particularmente antiguo. Y finalmente el auto encendió, y cuando intentó retroceder para girar y largarse, el carro no se movió con muchísima dificultad, y de pronto tuvo una sospecha, se bajó del carro y comprobó que era cierto. A la luz de una linterna de mano que siempre llevaba, comprobó que las 4 llantas habían sido, no las habían pinchado simplemente, los neumáticos estaban abiertos, con aberturas de varios centímetros, y que estaban desgarradas. No eran cortes limpios como los que se pueden hacer con un machete, con un cuchillo, con una hoja afilada. No, estaban desgarrados los neumáticos, los 4.
Varias cosas eran muy perturbadoras. Primero, si alguien ha intentado perforar un neumático, sabrá que esto y que para hacer esas desgarraduras de esa manera, con el objeto que fuera, se necesitaría muchísima fuerza, que los neumáticos harían ruido y que llevaría tiempo, sobre todo desgarrar 4 neumáticos. Él pensó en eso, de un salto se metió dentro del automóvil, tomó su teléfono celular y llamó a la policía. Cuando la operadora del 911 le respondió, él estaba prácticamente en pánico y le decía: me pincharon las llantas, me destrozaron las llantas, es una casa ubicada, y dio la dirección, dio las señas para que la policía pudiera llegar, y la operadora se dio cuenta de que él estaba en pánico, entonces estuvo siempre con él: no me cuelgue, no se vaya a ir, quédese dentro del automóvil, eche seguro, cierre bien todas las ventanas, ve algo, ve que está pasando algo. Y él miraba hacia la casa y no pasaba nada, miraba hacia el frente con los faros encendidos y no pasaba nada. Y de pronto, por el espejo retrovisor, vio que detrás de él, dentro de la luz roja de las luces de parada, sí había algo. Un rostro muy blanco con unos ojos abiertos hasta un nivel imposible, que lo miraban fijamente unos 10 metros por detrás del automóvil, y él le comunicó eso a la operadora. Y ese rostro, esa mujer, ahora se veía claramente que era una mujer, empezó a avanzar hacia el automóvil muy despacio, y de pronto, por el rabillo del ojo, vio que algo pasó por fuera del automóvil al otro lado y se estremeció y se lo comunicó a la operadora, y la operadora le decía: ya va la ayuda en camino, usted está en un sitio alejado, por favor tenga paciencia, manténgase dentro del automóvil, bajo ninguna circunstancia vaya a abrir las portezuelas. Después de casi 20 minutos empezó a escuchar las sirenas y llegaron 2 automóviles de policía. La operadora se había encargado de que fueran refuerzos de una vez, porque sabía que estaban en medio de los Apalaches y cualquier cosa en la noche podría pasar. Para cuando llegaron los 2 automóviles, la mujer de los ojos enormes no estaba, por supuesto. Un automóvil se quedó como bloqueando el camino, como para que nadie pudiera salir, pero los 2 policías se bajaron y fueron hasta donde estaba el automóvil y tranquilizaron a este muchacho, mientras que los otros 2 policías, el automóvil se había estacionado justo frente al porche de la casa, y los 2 se bajaron, revólver y linterna en mano, con la idea de registrar la casa, y en efecto abrieron la puerta, que estaba abierta, no estaba trancada. Se perdieron en las entrañas de esa casa enorme, y los otros 2 policías le indicaron que ya podía salir del automóvil. Él les mostró, mientras tanto, los cortes, las desgarraduras en los neumáticos, y los otros 2 policías, después de un rato, salieron de la casa y dijeron: aquí no hay nadie, no hay prácticamente nada, eso está lleno de polvo y telarañas, pero encontramos esto. Y le mostraron un objeto. Él nunca mencionó de qué material, pero era un objeto retorcido, tal vez de metal, retorcido con algo de filo, pero muy poco en uno de los bordes. Y uno de los policías lo tomó y lo comparó con las desgarraduras en uno de los neumáticos, y dijo: en efecto, esto podría ser utilizado. Y metieron el objeto en una bolsa de evidencias y se lo llevaron al automóvil. Los 4 policías se quedaron con el muchacho hasta cuando llegó una grúa para llevarse el automóvil, y a él lo llevaron en patrulla hasta su casa. La patrulla, de hecho, se quedó toda la noche vigilando la puerta de la casa de este hombre, y finalmente no pasó nada más. Él nunca volvió a ver a esta mujer, y obviamente jamás volvió a tomar pedidos para entregar pizzas en una casa que quedara en medio del bosque entre los montes Apalaches. Esto fue Horror Ipsum. Antes de despedirnos, les quiero recomendar que den un me gusta al video, que se suscriban al canal y que configuren la campanita para que les avise de todos los estrenos de videos que vamos a estar haciendo en el canal. También quiero recordarles que el grupo editorial Letras Negras, en su página oficial, tiene a la venta la novela Horror Ipsum.
escrita por este servidor. Allá la pueden adquirir. Es una novela, obviamente, de terror, muy fácil de leer, muy entretenida y que seguramente para ustedes abrirá puertas a la oscuridad. Felices sueños.